El informe trata de las tendencias en América Latina y Caribe y también presenta algunas informaciones por país. Entre esas informaciones se encuentra, por ejemplo, la tasa de cobertura contributiva, el porcentaje de personas que se encuentran vinculados a sistemas de seguros sociales y que personas que trabajan y que se encuentran vinculados a sistemas de seguros sociales. En el caso de México, de acuerdo con la encuesta de hogar, son 31%. Es un avance relativamente pequeño en el periodo 2005 a 2015, solamente un poco más que un punto porcentual de crecimiento. Eso tiene que ver con, de un lado, con la alta informalidad que hay en el mercado de trabajo mexicano, que ha disminuido solamente un poco durante esos últimos años, durante el último gobierno, este sexenio, ha disminuido de aproximadamente 60% de la fuerza de trabajo para 56% de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, sigue aproximadamente 10 puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina. Eso es una primera barrera. También hay una elevada rotación, ¿no?, de personas en el mercado de trabajo formal de México, y eso hace con que aproximadamente 31% de las personas que están ocupadas en México estén afiliadas y contribuyen regularmente a los sistemas de seguros sociales, ¿no? Aproximadamente un tercio de la población ocupada. También evaluamos con el ejemplo de la cobertura de pensiones, donde hay informaciones más claramente disponibles, más precisas disponibles. Evaluamos cómo evolucionó la cobertura de prestaciones, ¿no? Y en materia de acceso a pensiones, México, pensiones contributivas, ¿no?, de los regímenes contributivos. México tiene una tasa de cobertura de los adultos de 65 y más de alrededor de 20%, 20,6% en el año 2015. Son adultos mayores que reciben solo pensión o que reciben pensión y siguen trabajando, ¿no? Hay un 55% de los adultos mayores que no reciben ni pensión ni siguen en el mercado de trabajo, y eso es preocupante porque es un alto riesgo de pobreza en la vejez. Esta pobreza en la vejez, en otra información que se recolectó también, en el caso de México está alrededor de 30%, lo que es mucho más alto que aquellos países como por ejemplo los países del Cono Sur que tienen una cobertura importante del sistema de pensiones entre los adultos mayores. Algo como 90 a 100% de los adultos mayores reciben pensiones en muchos de los países del Cono Sur, y las tasas de pobreza en aquellos países son entre adultos mayores son bastante más reducidas, bastante cercanos a cero, incluso en Argentina y en Uruguay. Entonces, eso es un problema de políticas de protección social para el largo plazo. Es un ejemplo, ¿no?, de desafíos, ¿no?, que México necesita de enfrentar. No se soluciona mediante una medida aislada, pero por medio del fortalecimiento de un sistema de protección social en general, por medio de políticas de mercado laboral que tienden a fortalecer los salarios, las remuneraciones, para que se tenga también bases de cálculo para pensiones más elevadas, bases de contribución más elevadas,
y con eso también resulten pensiones más elevadas. Y por otro lado, de reformas, cambios en los sistemas, como por ejemplo la extensión de las pensiones no contributivas en México y la mejora del monto de las pensiones no contributivas en México, porque las pensiones en México se encuentran no se encuentran entre las pensiones más elevadas, pero más bien entre el grupo de países que tienen pensiones de monto unitario más bajo en América Latina. Entonces es necesario que para evitar esa pobreza en la vejez, para utilizar el ejemplo de pensiones, sería necesario que México hiciera este tipo de reformas. Igual para por ejemplo, las garantías de protección social para familias con niños, la cobertura en salud también es una cobertura ya más elevada que la de pensiones porque existen programas no contributivos, pero hay una cierta fragmentación, ¿no?, de diferentes iniciativas, hay programas que coexisten y que va a ser necesario coordinarlas mejor en el futuro para que garantías iguales estén extendidas a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, el mensaje que el informe brinda es que en América Latina hubo un crecimiento, un progreso en materia de cobertura de la protección social. En México este progreso fue más modesto en el periodo 2005 a 2015, poco más de 1 punto porcentual de incremento, pero con reformas y con la inclusión de diferentes grupos que hoy no se encuentran cubiertos obligatoriamente, por ejemplo, por el Seguro Social, como trabajadores por cuenta propia, trabajadoras del hogar, los trabajadores agrícolas, ¿no?, donde hay un nivel de cobertura bajo, con extensión de cobertura y con reformas de políticas, México puede enfrentar progresivamente este desafío y buscar cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número 1, donde la meta 1.3 tiene que ver con la universalización de garantías de protección social a todos los ciudadanos.